Un cambio de marcha. Capítulo 7. Transmisión y, muy bien, clase 1, B. La voz del profesor Khan resonó en toda la clase, como un rugido de orgullo. Tan solo esas palabras resultaron inspiradoras. El festival deportivo se acerca en menos de 3 semanas, 16 días para ser exactos. Y eso significa que tienen 16 días para entrenar al máximo. El festival deportivo de la UA, Midoriya podía decir que estaba emocionado, que aspiraba de ganar. Pero, sinceramente, estaba nervioso. Aunque también estaba muy emocionado. Había soñado con participar en el festival deportivo de la UA desde niño, muchos de sus sueños se estaban haciendo realidad. Me pregunto si así se sintió papá cuando esos héroes transformables hicieron una película juntos. Midoriya apartó esos pensamientos mientras levantaba una mano. ¿Eso significa que tendremos más lecciones de heroísmo? El festival deportivo consistió en 2 eventos aleatorios y la ronda final fue un torneo de combates. Entonces, tendrían que aprender a usar mejor sus dones, ¿no? Solo quieres que el octavo te enseñe más, ¿verdad? Midoriya no se dignó a responder. Aprenderás de él. Pero por favor, intenta no idolatrarlo más. Midoriya se negaba a hacer promesas que no pudiera cumplir. Lo haremos, Midoriya. Pero no serán como las pruebas de batalla en su mayor parte. Habrá entrenamiento de combate, pero también entrenamiento de cooperación y entrenamiento de dones con la clase 1, A. Khan Sensei sonrió mientras pulsaba un botón, mostrando una grabación. También verán ediciones anteriores del festival deportivo para prepararse. Ahora bien, técnicamente esto es una competición. No solo entre ustedes, sino con todas las demás clases de la UA. El festival deportivo les ayuda a conseguir oportunidades de prácticas, así que un mejor desempeño significa más ofertas. Entonces, ¿por qué vamos a trabajar juntos? ¿No sería mejor entrenar por separado para no sabotearnos mutuamente? Preguntó Kurohiro, haciendo que Khan Sensei lo mirara. No me refiero a nuestra clase, sino a las demás, como la clase 1, A. Eso sería una buena idea, comentó Monoma, sacudiendo la cabeza. Pero nos estamos entrenando para ser héroes, y después de lo ocurrido el miércoles, traicionar a nuestra clase hermana simplemente no es una opción. Deberíamos colaborar con ellos para obtener mejores resultados juntos. Excepto, claro está, por la oveja negra de esa clase. Tengo que estar de acuerdo con primero, dijo segundo de repente, antes de aclarar con qué estaba de acuerdo. Dijo que fue el desarrollo de personaje más rápido de la historia. Exacto, asintió Khan Sensei, pulsando otro botón que mostraba un vídeo de varios dúos de héroes. La gente piensa que ser héroe se trata de dinero o fama, pero antes ser un héroe era una fantasía de cómic donde lo único que hacían era salvar a la gente. Hoy se ha convertido en una profesión en la que nos pagan y nos elogian por nuestros servicios. Tenemos encuestas de popularidad y clasificaciones de héroes. Claro que podrías trabajar solo e intentar destacar, frunció el ceño ante eso antes de que la grabación continuara, mostrando a un grupo de héroes dándole una paliza a un villano que decía ser el elegido. Pero trabajar en equipo puede dar una gran ventaja. Pueden complementarse entre sí y asegurarse de que todo salga lo mejor posible. Por eso algunos forman grupos de héroes como las gatas salvajes. No lo hagas, dijo Sekond, provocando que Midoriya gimiera internamente. Entiendo que te gusten los héroes, pero ayer ya estuviste hablando sin parar de los Wild Pussycats durante 12 horas seguidas. No me arrepiento de nada, entonces ¿vamos a formar equipos? ¿O seremos un solo equipo gigante con la clase 1, A? Preguntó Rin, levantando la mano. Y eso, Midoriya temía la idea, pues significaba que posiblemente tendría que trabajar con Kacchan. Y encontrarse con él en la USG, no pienses en él. Ordenó la segunda. No vale la pena, eres mejor que él. Sin discusiones. Sin peros. Sonaba exactamente como su madre cuando Midoriya se llamaba a sí mismo estúpido porque había suspendido un examen de matemáticas. Midoriya no era suicida ni estúpido. Mucha gente podría pensar lo contrario debido a las numerosas veces que exploró túneles y cuevas abandonadas solo, sin que nadie supiera dónde había estado. Sí y no, Khan Sensei agitó un poco la mano y se encogió de hombros. Podéis formar equipos si queréis. A veces os veréis obligados a separaros, otras veces no. No puedo deciros cuáles serán las pruebas porque son aleatorias cada año, así que tenedlo en cuenta. Ahora, Khan Sensei empezó a caminar. Ahora, vamos a empezar nuestra primera clase en el gimnasio Gamma. Seguidme. ¿Ya? ¿De verdad se tomaban en serio este entrenamiento?
Muy bien, ustedes tres. Kan-sensei miró a Antasero, Midoriya y Shoda, que estaban de pie frente a uno de los muros que Cementos había levantado. Ustedes tres van a encontrar la manera de trabajar juntos para destruir ese muro. Una vez que lo logren, cambien de grupo y vayan a Ectoplasm para conseguir un clon que sirva de blanco móvil. ¿No es eso poco ético?, preguntó Shoda, y tanto Zero como Midoriya también se volvieron hacia el héroe, pues la pregunta era evidente en sus rostros. Técnicamente, siguen siendo personas según las leyes de los clones, y aún así estaríamos lastimando a Ectoplasm Sensei, ¿no? Kan Sensei parpadeó. Técnicamente sí, pero él no siente el dolor que puedan sentir sus clones, y ha dado su consentimiento. Sus clones también. Firmaron una exención de responsabilidad, al menos eso es lo que dice Netsu. Negó con la cabeza antes de suspirar. Puedes preguntarle tú mismo antes de hacer nada. Pero por ahora, simplemente termina esto. Dicho esto, se marchó. Zero miró a Midoriya y a Shoda. Bueno, soy Antasero, se presentó de nuevo, levantando el codo esta vez. Puedo lanzar cinta adhesiva desde cualquiera de mis codos. También puedo retraerlos, si eso ayuda. ¿Y ustedes? Shoda agarró un pequeño rodamiento de metal y lo lanzó al aire, golpeándolo. En el aire, la bola salió disparada hacia la pared, dejando una pequeña marca. Básicamente, puedo hacer que los golpes se repitan. Así que, si le doy un puñetazo a alguien, puedo hacer que sienta el golpe varias veces más fuerte. O podría hacer lo mismo con otra persona o con un objeto como esa bola de metal. Eso es genial, dijo Midoriya antes de recomponerse, con la ayuda de Sekon gritándole desde adentro. Vi tu don en la prueba de aprehensión de dones, pero escuchar lo que realmente hace lo hace aún mejor. Y eso podría funcionar muy bien. Midoriya miró a Zero, luego a sí mismo y después a Shoda. ¿Puedo controlar la velocidad de algo? De repente, sintió un tirón en su mente y un suspiro de Sekon. Ir más rápido que un youtuber de Minecraft cuando ve el comienzo de una pésima carrera musical. Zero y Shoda parpadearon. Eso fue genial, jadeó Yoichi mientras se esforzaba por incorporarse a su asiento. Me agotó muchísimo, pero creo que si podemos hacerlo más a menudo, al menos podremos comunicarnos con Nine de alguna manera. ¿De verdad era necesario que dijera eso?, preguntó Yen, suspirando mientras escuchaba a Midoriya tratar de justificar el arrebato. Sí, sí lo hizo. Banjo huyó desde su asiento hasta que Ikage lo golpeó. Oye. Exactamente 5 minutos después de que los tres se explicaran sus peculiaridades, Kan regresó para ver cómo estaban. Y miró el agujero en la pared. O mejor dicho, la ausencia de pared. Y el agujero en la pared detrás de donde se suponía que debía estar el muro de piedra. ¿Qué pasó? Midoriya lo miró, luego a sus compañeros temporales. Hicimos volar una bola de cinta de Zero, Kan-sensei, afirmó con calma, aunque el profesional pudo ver que temblaba demasiado. Yo usé mi don sobre ella, y luego Shoda usó el suyo. Kan parpadeó, se giró hacia la pared y luego volvió a mirar a Midoriya, Shoda y Zero. En concreto a los dos primeros. Buen trabajo, chicos, dijo. Se alegró de que tuvieran que separarse, que Dios se apiade de los villanos a los que se enfrentaran. O el diablo. Quien quiera que estuviera a cargo de este tipo de cosas. Por favor, no lo vuelvas a hacer. No estoy seguro de si el director Netsu. No, puedes volver a hacerlo con uno de los clones del señor Ectoplasma. Quiero ver los efectos de un ataque que parece ir a Match 6. Netsu interrumpió a Kan por los altavoces. El héroe profesional suspiró. Solo te pido que no se lo hagas a alguien que no pueda recuperarse. Ese sí, Kan-sensei, dijo Midoriya, y los otros dos sonrieron y gritaron algo parecido a: estamos salvados. Y Kan solo esperaba que no se presentara otra situación como la del héroe más letal, el creador de muertos, pero con objetos de supervelocidad. 3 estudiantes entraron en un restaurante de sushi. Rin soltó una risita para sí mismo. Nunca volveré a hacer ese chiste. Por favor, no, llevamos aquí 20 minutos, comentó Kogai, cogiendo un trozo de sushi con sus palillos. Era sushi barato, pero era un capricho que podían darse después de los últimos días. La verdad es que está bastante bueno. ¿Sí? Midoriya asintió tras meterse un trozo en la boca. Para él, el sushi era la mejor comida, aparte del katsudon de cerdo. Sobre todo el de su madre, ya que por alguna razón nadie más lo preparaba bien. Además, es bastante barato. También era una tienda donde simplemente hacías tu pedido en una máquina, en silencio, sin tener que interactuar con nadie más que con amigos o familiares. O contigo mismo si ibas solo. Era un lugar ideal para estudiar.
Esa es probablemente la mejor parte, dijo Rin, sacando su billetera, que estaba vacía. No te preocupes, solo uso tarjetas, no voy a dejar de pagar mi parte, mi hermano me mataría si lo hiciera. O mi padre, o esa mascota de queso. ¿Mascota de queso? Kodai ladeó la cabeza mientras Rin parecía avergonzada. ¿Era algo de un programa infantil? ¿Como el peluche de Olmigt en la temporada 12 de Olmigt Grand Adventures? Preguntó Midoriya, inclinándose y sonriendo. Sus dos amigos lo miraron y él se encogió sobre sí mismo. Es un buen programa, lo arruinaron después de la tercera temporada cuando introdujeron al perro parlante. Rin se estremeció y Kodai le dio una palmadita en el hombro. Pero sí. La mujer que trabajaba como mascota es una señora muy amable que vivía al lado de mi casa antes de que me mudara aquí. Solía cuidarme de pequeño. Qué guay, dijo Rin, sacando la cartera de la nada. Una vez me cuidó un mago. Era simpático, aunque un poco dramático. Me enseñó a robar carteras. Midoriya la miró y se preguntó si eso era legal. Pero no pudo preguntar al respecto, ya que Kodai y Rin lo miraron fijamente. La verdad es que nadie especial me cuidó de pequeño, dijo Midoriya, frotándose la nuca mientras recordaba su infancia. Siempre me cuidaba mi vecino. Era un hombre muy alto y musculoso, con muchas cicatrices y que decía muchas palabrotas. Pero también era la persona más amable que conocía, aparte de mi madre, aunque nunca me dejaba entrar en su lavadero. Tuvo que mudarse por motivos laborales, lo cual resultaba extraño considerando que siempre había trabajado en horarios irregulares. Pero Midoriya lo atribuyó a un posible ascenso o algo parecido. Sin embargo, Susugun Mitarai siempre estaría presente en la memoria de Midoriya. Eso sigue estando bien, quizás tenía algún tipo de trabajo en la lavandería y era ilegal, sugirió Rin, y Midoriya consideró brevemente la idea antes de darse cuenta de lo que Rin quería decir con ilegal. Mi vecino no vendería drogas. Midoriya bajó la mirada. Probablemente solo tenía la habitación desordenada, ojalá, porque el señor Mitarai siempre había sido una de las personas más agradables que Midoriya había conocido cuando era su vecino. Aunque sí salía mucho durante el día, con cara de preocupación de que alguien lo pillara. Midoriya, tu vecino era sin duda un narcotraficante, dijo Kodai antes de mostrar un trozo de sushi. O era un héroe profesional secreto que ocultaba su identidad, pero hay una razón por la que la mayoría de los narcotraficantes se mantienen ocultos, y ocultar la identidad de un héroe es algo casi inaudito hoy en día. Te tiene ahí, dijo Segundo por primera vez en el día, y Midoriya lo hizo callar rápidamente. Ojalá haya enderezado su vida. Midoriya no quería oír que el señor Mitarai hubiera sido arrestado ni nada por el estilo. Eso sería terrible. Al menos no llevaba ningún disfraz ridículo ni nada. En otro lugar, el héroe profesional Wash estornudó. Wasa wasa, dijo. Luego volvió a entregarle un globo a una niña con una sonrisa. Esa sonrisa le recordó a Wash a cierta niña de pelo verde. ¿Izuku Madoriyu? Algo así, se preguntó cómo estaría aquel niño al que solía cuidar. Mierda. Está en el gimnasio. Exclamó Banjo mientras la mesa redonda observaba. Midoriya y Tetsu estaban haciendo entrenamiento de fuerza. ¿Cómo puedes levantar tanto, hermano? El chico de acero observaba a Midoriya levantar una barra de 600 libras con facilidad. Es el tipo de cosas que la gente suele hacer con sus dones, a menos que sean All Might. Ante esto, Midoriya soltó una risita. Lo que no sabe es que Midoriya probablemente pueda hacer lo mismo en 3 años, sonrió Yoichi ante la perspectiva de un All Might más rápido, más fuerte y más versátil. Literalmente, no había manera de que su hermano, ese engreído, pudiera vencer a un Midoriya tan fuerte. Y también levantó al octavo y lo cargó con facilidad. Entrené mucho antes de entrar en la UA, no creía que fuera a tener un don, así que quería esforzarme al máximo, aunque tuve a alguien que me motivó. Dijo Midoriya, sin percatarse de cómo la sonrisa del chico de acero se ampliaba. Irónico, comentó en mientras comía un katsudon de cerdo. Pero la verdad, bien por el noveno, sonrió bajo su máscara antes de suspirar. Ojalá hubiera tenido más amigos a su edad, al menos que no fueran de la yakuza. Eso sí que es de hombres. Y quien te ayudó debió haber hecho un buen trabajo, porque eres fuerte, dijo Tetsu con una sonrisa, levantando su propia barra. Ahora tengo que intentar igualarte. Cargó 600 libras en la barra e intentó levantarla. Los gritos de frustración posteriores fueron hilarantes, pero había asuntos más importantes que atender. Todos se volvieron hacia él. ¿Conocías a la yakuza?
Preguntó Bruce, tratando de recordar si lo había visto en One for All, aunque fue por esa época cuando todos dejaron de prestar atención por un rato, así que, no parecía el tipo de persona que conociera a la Yakuza. Por otro lado, Kudou no era del tipo de persona a la que le gustara el anime romántico, y Bruce sabía perfectamente que ese era el género favorito de su amigo. Se encogió de hombros. Antes de ser profesional, vivía en un barrio peligroso. La Yakuza protegía el barrio. Era amigo de ese clan en particular porque eran más morales que los demás, suspiró. Y tenían un chef que preparaba un katsudon realmente delicioso. Todos parpadearon. De acuerdo, me parece bien, dijo Yoichi, asintiendo mientras los demás vestigios murmuraban en señal de aprobación. Sensei, ayúdeme. Tomura se debatía entre sus ataduras mientras el hombre corpulento con máscara se cernía sobre él, mirándolo con una expresión casi de decepción, mientras Kurohiri permanecía impasible a su lado. Llevaba unos días en prisión y lo odiaba. Lo obligaban constantemente a usar esposas y guantes, y le rozaban las muñecas. Tomura, suspiró All for One mientras miraba a su sucesor. Había planeado sembrar odio en él para poder arrebatarle el One for All más adelante. Pero, mirar a Tomura solo lo llenó de decepción. Me has decepcionado. Naturalmente, iba a expresarlo y hacérselo saber a Tomura. Sensei, no es mi culpa. Los héroes hicieron trampa, de alguna manera sabían de nuestros planes. No les quedó más remedio. Y encima tenían a un mocoso que ralentizó a Nomu y lo echó todo a perder. Tomura se retorcía, intentando liberarse de sus ataduras. Pero fue inútil. Por eso necesitas planificar mejor, Tomura, dijo All for One, agachándose para mirar a Tomura a los ojos. Aún contaba, aunque la mitad de su cabeza seguía incrustada en una especie de hormigón, se alegraba de que su ex esposa ya no estuviera viva. Sacudiéndose esos pensamientos para su propio bien, como si hubiera matado a All Might, All for One activó un don que liberó a Tomura. La manipulación de esposas era sin duda una de sus habilidades más útiles. Además, era la que más se sentía cómodo usando con frecuencia. Nadie, ni siquiera Garaki, sabría del muñeco de All Might en el que lo usó varias veces. No puedes esperar que todo salga bien, Tomura. Invadiste un castillo y esperabas que su rey no se enterara. All for One hizo una pausa para reflexionar sobre lo sucedido con la obra maestra de Garaki. Siempre habrá imprevistos en este tipo de situaciones, aprendiz. Debes estar preparado para ellas. ¿Pero cómo me preparo para tramposos como esos, sensei? Preguntó Tomura, mirando hacia arriba con los ojos muy abiertos mientras All for One se ponía de pie. Cada uno tiene sus propias maneras, Tomura, dijo All for One, dándole una palmadita en la cabeza. Pero tienes que aprenderlo por ti mismo. No todas las respuestas en la vida te las pueden dar en bandeja de plata. Tienes que encontrar ese conocimiento y arrebatárselo a quien lo tenga. Entonces, ¿quién tiene ese conocimiento? Preguntó Tomura mientras se quitaba los guantes y sentía el aire en sus manos por primera vez desde su arresto. ¿A quién tengo que matar? No puedes matar a todo el mundo para resolver tus problemas, Tomura, interrumpió All for One al joven villano antes de que se desahogara. Todavía tienes mucho que aprender sobre lo que significa ser un villano, dijo All for One, mirando a Kurohiri. Llévanos a un lugar cualquiera. Entonces se abrió un portal a su alrededor y Tomura pareció confundido mientras comenzaba a rascarse el cuello. All for One volvió a mirar a Tomura. Un verdadero villano no solo mata gente. ¿Para qué matar a alguien si podría serte mucho más útil estando vivo? Mata a quien tengas que matar. Pero algunas personas tienen más valor en vida que en la muerte, miró a Kurohiri. Kurohiri es un excelente ejemplo. Puede teletransportarte a donde necesites ir y ayudarte a escapar, All for One señaló a un transeúnte cualquiera que los vio. ¿Pero un hombre así? Bones lo atravesó de repente y se oyó un grito. El valor de una vida es voluble, y necesitas aprender cuál es ese valor para ti mientras sigues tu propio camino. ¿Mi propio camino? ¿Qué quieres decir, sensei? Se acercó a All for One, con una expresión casi de perrito triste, al comprender lo que el autoproclamado señor demonio, que no se creía nada rebelde, quería decir. No me vas a dejar solo, ¿verdad? All for One negó con la cabeza mientras se abría un portal tras él. Tendrás a Kurohiri contigo. Dudó si llevárselo, pero All for One sabía que Tomura acabaría arrestado de nuevo o moriría sin él. Así que no dejaría a su alumno completamente solo. Necesitas tiempo sin mí para crecer, Tomura. Todo gran villano empezó de la nada, y tú también lo harás. Dicho esto, All for One cruzó el portal mientras Tomura gritaba detrás de él. Ahora, debía volver a sentarse en su trono y almorzar.
Le costaba mucho mantenerse en forma después de haberle arrancado el pulmón y el estómago a Toshinori. All for One iba a considerar eso una victoria para él, la primera victoria real que obtenía en las apuestas. Por supuesto, apostó hasta perder la vista antes de que le arrancaran media cara de un puñetazo, así que en realidad nadie ganó. Pero estaba deseando contarle a Toshinori que estaba vivo gracias a sus órganos. La presidenta miró al héroe profesional número 3 mientras este se agachaba a sus pies. Netsu ha abierto una plaza de profesor, sin duda una orden emitida tras el mensaje que había enviado antes. Por supuesto, el objetivo era que los alumnos progresaran y reforzar la seguridad de la UA. Pero ella planeaba enviar un inspector allí. Sin embargo, ahora se le presentaba una oportunidad. ¿Qué significa eso para mí, señora presidenta?, preguntó Aux, alzándola hacia ella. Pero siguió agachado, consciente de cuál era su lugar. Bien. Aux era un activo valioso que la comisión necesitaba mantener bajo control. Sin embargo, una tarea como esta sería beneficiosa para todas las partes. Principalmente para la HPSC, eso sí. Y eso era lo más importante. Debes solicitar el puesto de profesor en la UA. Aux parpadeó. ¿Eso significa que puedo volver a usar mi bigote falso? La señora presidenta suspiró. Puede hacerlo si eso le ayuda. Los halcones gritaron de alegría. ¿Sí? Más le vale que no lo despidan en la primera semana,